Hola amigos, ya veo que se están uniendo. Hola, hola. ¿Qué tal? Julia, Diego, Héctor, bienvenidos. Hoy, que es 14 de febrero, como ya de unos cuantos años para acá, hago una sesión de lectura muy especial que sigue siendo parte del proyecto Apuntes sobre el hastío, pero digamos que está dedicada a leer completo el libro de Roland Barthes que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Todos los años, los 14 de febrero, leo una selección de conceptos de los que él desglosa aquí, del discurso amoroso, y la idea es ir leyendo cada año hasta que terminemos todo el libro completo. Algunos ya me han acompañado a otros años, otros de repente esta es la primera vez, así que siempre doy como un poquito este preámbulo para que entiendan un poquito del proyecto en el que me están acompañando. Para hoy seleccioné unos conceptos súper bellos. Las sesiones anteriores están todas en mi canal de YouTube, que los pueden ver, los que no los han visto. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que vayan entrando. Y bueno, les agradezco mucho por acompañarme. Esta lectura para mí es muy especial, bueno, todas las que hago, pero porque digamos que fue la primera lectura que hice en el 2016, fue justamente un Día de los Enamorados con este libro, que dio un poco la apertura a todo el proyecto que estoy desarrollando ahora con Apuntes sobre el hastío. Para mí leer en voz alta es un acto de amor, es un acto de dar. Entonces, contándoles un poquito el contexto del génesis de todo el proyecto del génesis. Bueno, en fin, vamos a comenzar. Hoy tenemos 10 conceptos, vamos a ver si nos da tiempo, porque esto se corta cada tanto. Bienvenidos todos. Vamos a leer, para los que se están uniendo, Fragmentos de un discurso amoroso, hoy 14 de febrero de 2022. Muy bien, comencemos, ¿sí? Ok, el primer concepto de hoy es abrazo. El capítulo se titula En la calma tierna de tus brazos. Abrazo. El gesto del abrazo amoroso parece cumplir por un momento, para el sujeto, el sueño de unión total con el ser amado. 1. Fuera del acoplamiento, al diablo entonces lo imaginario, hay ese otro abrazo que es un enlazamiento inmóvil. Estamos encantados, hechizados, estamos en el sueño sin dormir, estamos en la voluptuosidad infantil del adormecimiento. Es el momento de las historias contadas, el momento de la voz que viene a fijarme, a dejarme atónito. Es el retorno a la madre. En la calma tierna de tus brazos, dice una poesía musicalizada por Duparc. En este incesto prorrogado, todo está entonces suspendido. El tiempo, la ley, la prohibición, nada se agota, nada se quiere, todos los deseos son abolidos, porque parecen definitivamente colmados. 2. Sin embargo, en medio de este abrazo infantil, lo genital llega infaltablemente a surgir. Corta la sensualidad difusa del abrazo incestuoso. La lógica del deseo se pone en marcha. El querer asir vuelve. El adulto se sobreimprime al niño. Soy entonces dos sujetos a la vez. Quiero la maternidad y la genitalidad. El enamorado podría definirse como un niño que se tensa. Tal era el joven Eros. 3. Momento de la afirmación. Durante cierto tiempo ha llegado a un fin, se ha desquiciado, algo se ha logrado, he sido colmado.
todos mis deseos abolidos por la plenitud de su satisfacción. La saciedad existe y no me daré tregua hasta hacer que se repita. A través de todos los meandros de la historia amorosa, me obstinaré en querer reencontrar, renovar la contradicción de los dos abrazos. Este es el primer concepto que seleccioné para hoy. El segundo es una belleza, son los demonios. Este título se llama Somos nuestros propios demonios. Demonios. A veces le parece al sujeto amoroso que está poseído por un demonio de lenguaje que lo impulsa a herirse a sí mismo y a expulsarse, según una expresión de Goethe, del paraíso que en otros momentos la relación amorosa constituye para él. 1. Una fuerza precisa arrastra a mi lenguaje hacia el mal que puedo hacerme a mí mismo. El régimen motor de mi discurso es el piñón libre. El lenguaje actúa como bola de nieve, sin ningún pensamiento táctico de la realidad. Trato de hacerme daño, me expulso a mí mismo de mi paraíso, afanándome en suscitar en mí las imágenes de celos, de abandono, de humillación, que pueden herirme, y la herida abierta la mantengo, la alimento con otras imágenes, hasta que otra herida viene a producir un efecto de diversión. Es maravilloso. 2. El demonio es plural. Mi nombre es Legión. Lucas 8:30. Cuando se rechaza a un demonio, cuando por fin le impongo silencio, por azar o por lucha, hay otro que levanta la cabeza a la vera y se pone a hablar. La vida demoníaca de enamorado es semejante a la superficie de una solfatara. Grandes brujas, candentes y cenagosas, estallan una tras otra. Cuando una cae y se apaga, regresa a la masa. Otra más lejos se forma, se infla. Las burbujas, desesperación, celos, incompatibilidad, deseo, comportamiento incierto, miedo de perder la dignidad, el más avieso de los demonios, hacen plop uno tras otro, en un orden indeterminado, el desorden mismo de la naturaleza. 3. ¿Cómo rechazar un demonio? Viejo problema. Los demonios, sobre todo si son del lenguaje, y de qué otra cosa más podrían ser, se combaten por el lenguaje. Puedo pues esperar exorcizar por mí mismo la palabra demoníaca que se me sugiere sustituyéndola, si tengo el talento del lenguaje, por otra palabra, más apacible. Me encamino a la eufemia. De esta manera, yo creía por fin haber salido de la crisis y he aquí que, favoreciendo por un largo viaje en automóvil, se apodera de mí un desasosiego. No ceso de agitarme en el pensamiento, el deseo, el disgusto, la agresión del otro, y agrego a estas heridas el desánimo de comprobar que reincido. Pero el vocabulario francés es una verdadera farmacopea, veneno por un lado, remedio por el otro. No es una recaída. No es sino un último estremecimiento del demonio anterior. Muy bien. Bienvenidos a los que se están uniendo. El alba. Despertar. Modos diversos bajo los cuales el sujeto amoroso se vuelve a encontrar, al despertar, sitiado por la inquietud de su pasión.
1. Werther habla de su fatiga. Déjame sufrir hasta el fin. A despecho de toda mi fatiga, tengo todavía bastante fuerza para llegar allí. El desvelo amoroso implica un desgaste que afecta al cuerpo tan duramente como un trabajo físico. Sufría tanto, dice alguien, luchaba de tal modo durante todo el día con la imagen del ser amado, que por la noche dormía muy bien. Y Werther, poco antes de suicidarse, se acuesta y duerme prolongadamente. 2. Despertares tristes, despertares desgarradores, de ternura, despertares blancos, despertares inocentes, despertares pánico. Octavio se despierta de un desmayo, de golpe sus desdichas se presentaron ante sus pensamientos. No se muere de dolor, hubiese muerto en ese instante. Esto es una belleza. Octavio se despierta de un desmayo. Muy bien. El siguiente es el encuentro. Qué azul era el cielo. Encuentro. La figura remite al tiempo feliz que siguió inmediatamente al primer rapto. Disculpen, vamos a retomar. Encuentro. La figura remite al tiempo feliz que siguió inmediatamente al primer rapto, antes que nacieran las dificultades de la relación amorosa. 1. Aunque el discurso amoroso no sea más que un polvo de figuras que se agitan según un orden imprevisible a la manera de las trayectorias de una mosca en una habitación, puedo asignar al amor, al menos retrospectivamente, imaginariamente, un devenir regulado. Es por ese fantasma histórico que a veces hago de él una aventura. La jornada amorosa parece entonces seguir 3 etapas o 3 actos. Está en primer lugar instantánea la captura. Soy raptado por una imagen. Viene entonces una serie de encuentros, citas, conversaciones telefónicas, cartas, pequeños viajes, en el curso de los cuales exploro con embriaguez la perfección del ser amado. Es decir, la adecuación inesperada de un objeto a mi deseo. Es la dulzura del comienzo, el tiempo propio del idilio. Ese tiempo feliz toma su identidad, su clausura, que se opone, al menos en el recuerdo, a la secuela. La secuela es el largo reguero de sufrimientos, heridas, angustias, desamparos, resentimientos, desesperaciones, penurias y trampas de que soy presa, viviendo entonces sin cesar bajo la amenaza de una ruina que asolaría a la vez al otro, a mí mismo y al encuentro prestigioso que en un comienzo nos ha descubierto el uno al otro. 2. Hay enamorados que no se suicidan. Es posible que yo salga de ese túnel, que siga el encuentro amoroso, vuelvo a ver el día, sea que logre darle al amor infortunado una salida dialéctica, conservando el amor, pero desembarazándome de la hipnosis. O bien que abandonando este amor, vuelva a iniciar la jornada, buscando reiterar con otros el encuentro del que guardo el deslumbramiento, puesto que ese encuentro permanece al orden del primer placer, y yo no tengo tregua que no vuelva. Afirmo la afirmación, recomienzo sin repetir.
El encuentro irradia más tarde en el recuerdo. El sujeto convertirá en un momento los 3 momentos de la jornada amorosa, hablará del túnel deslumbrante del amor. 3. En el encuentro, me maravillo de haber hallado a alguien que mediante pinceladas sucesivas y logradas una tras otra, sin desfallecimientos, acaba el cuadro de mi fantasma. Soy como un jugador cuya suerte no se desmiente nunca y le hace apoderarse del pequeño fragmento que completará de primera intención el rompecabezas de su deseo. Es un descubrimiento progresivo y como una verificación de las afinidades, complicidades e intimidades que podré cultivar eternamente, según pienso, con un otro, en un trance de convertirse desde luego en mi otro. Voy intrigándome hacia ese descubrimiento. Me estremece solo pensarlo, al punto que toda curiosidad intensa por un ser encontrado vale en suma por el amor. Es precisamente amor lo que experimenta hacia el viajero Chateaubriand, un joven peloponense que observa ávidamente el menor de sus gestos y lo sigue hasta su partida. Durante el encuentro descubro a cada instante en el otro un otro yo. ¿Quieres eso? Vaya, yo también. ¿No te gusta eso? A mí tampoco. Cuando Bovard y Pécuchet se encontraron, no dejaron de hacer el recuento, con admiración, de sus gustos comunes. Es uno conjetura una verdadera escena de amor. Ya raptado, la estupefacción de un azar sobrenatural, el amor permanece al orden dionisíaco del golpe de dados. Ni uno ni otro se conocen todavía. Es preciso, pues, relatarlo. He aquí lo que soy. Es el goce narrativo, lo que a la vez colma y retarda el saber, en una palabra, lo que revida. En el encuentro amoroso me reanimo incesantemente, soy ligero. ¡Qué belleza! Ok, muy bien. Hacer una escena. Esto es fantástico. Escena. La figura apunta a toda escena, en el sentido restringido del término, como intercambio de cuestionamientos recíprocos. 1. Cuando 2 sujetos disputan de acuerdo con un intercambio regulado de réplicas y con vistas a tener la última palabra, estos 2 sujetos están ya casados. La escena es para ellos el ejercicio de un derecho, la práctica un lenguaje del que son copropietarios, Cada uno a su turno dice la escena, lo que quiere decir jamás tú sin mí, y recíprocamente. Tal es el sentido de lo que se llama eufemísticamente el diálogo. No escucharse el uno al otro, sino servirse en común de un principio igualitario de repartición de los bienes de la palabra. Es una maravilla esto. Los participantes saben que el enfrentamiento al que se entregan y que no los separará es tan inconsecuente como un goce perverso. La escena sería una manera de darse placer, sin el riesgo de engendrar niños. Con la primera escena, el lenguaje comienza su larga carrera de cosa agitada e inútil. Es el diálogo, la justa de 2 actores, lo que ha corrompido a la tragedia incluso antes de que llegara súbitamente Sócrates. El monólogo es así rechazado hacia los límites mismos de la humanidad, hacia la tragedia arcaica, hacia ciertas formas de esquizofrenia, hacia el soliloquio amoroso, durante tanto tiempo al menos como sostenga mi delicario
mi delirio, y no cesa el deseo de atraer al otro hacia una polémica regulada de lenguaje. Es como si el protoactor, el loco y el enamorado rehusaran erigirse en héroes de la palabra y servirse de la lengua adulta, de la lengua social inspirada por la malvada Eris, la de la neurosis universal. 2. Werther es puro discurso del sujeto amoroso. El monólogo, idílico, angustiado, no se rompe más que una vez, al final, poco antes del suicidio. Werther visita a Carlota, quien le pide que no la vuelva a ver antes del día de Navidad, significándole, de ese modo, que debe espaciar sus visitas y que su pasión no será ya en adelante aceptada. A lo que sigue una escena. La escena parte de una diferencia. Carlota está molesta. Werther está excitado y la molestia de Carlota excita todavía más a Werther. La escena no tiene pues sino un solo sujeto, dividido por una diferencial de energía. La escena es eléctrica. Para que ese desequilibrio sea puesto en movimiento como un motor, para que la escena adquiera su velocidad adecuada, es preciso un señuelo, que cada uno de los dos participantes se esfuerce en atraer hacia su campo. Ese señuelo es comúnmente un hecho, que uno afirma y el otro niega, o una decisión que uno impone y que el otro rechaza. En Werther, espaciar deliberadamente las visitas. El acuerdo es lógicamente imposible en la medida en que lo que se discute no es el hecho o la decisión, es decir, algo que está fuera del lenguaje, sino solamente lo que lo precede. La escena no tiene objeto, o al menos lo pierde muy rápidamente. Ella es ese lenguaje cuyo objeto se ha perdido. Es propio de la réplica no tener ningún fin demostrativo, persuasivo, sino solamente un origen. Y que este origen no sea jamás sino inmediato, en la escena. Me adhiero a lo que acaba de ser dicho. El sujeto, dividido y sin embargo común de la escena, enuncia mediante dísticos, es la esticomitis, modelo arcaico de todas las escenas del mundo. Cuando estamos en estado de escena, hablamos por rangos de palabras. Sin embargo, sea cual fuera la regularidad de esta mecánica, es muy necesario que el diferencial de partida se repita en cada dístico. Así, Carlota lleva siempre su parte hacia proposiciones generales. Me deseas porque es imposible. Y Werther hace girar siempre la suya en torno a la contingencia, diosa de las heridas amorosas. La decisión debe venir de Alberto. Cada argumento, cada verso del dístico es elegido de tal suerte que sea simétrico y, por así decir, igual a su hermano y sin embargo aumentado por un suplemento de protesta, en suma por una sobrepuja. Esta sobrepuja no es jamás otra cosa que el grito de Narciso, y yo, y yo, y yo. 3. Estamos leyendo fragmentos de un discurso amoroso de Barthes. 3. La escena es como la frase. Estructuralmente, nada obliga a detenerla. Ninguna coacción interna la agota, puesto que como en la frase, una vez dado el núcleo, el hecho, la decisión, las expansiones son infinitamente renovables. Solo puede interrumpir la escena algunas circunstancias exteriores a su estructura. La fatiga de las dos partes, la fatiga de uno solo no bastaría. La llegada de un extraño en Werther es Alberto, o incluso la sustitución brusca de la agresión por el deseo. A reserva de aprovechar esos accidentes, ningún compañero tiene el poder de cortar una escena. ¿De qué medios podría disponer yo? El silencio no haría más que avivar la voluntad de la escena.
Soy pues llevado a responder para enjugar, para suavizar el razonamiento. Nadie es de un metal tan puro que deja al otro sin voz. El análisis de la propia escena, pasar de la escena a la metaescena, no es nunca sino abrir otra escena. La oída es el signo de una defección adquirida. La pareja está ya deshecha, como el amor. La escena es siempre recíproca. La escena es pues interminable, como el lenguaje. Es el lenguaje mismo, capturado en su infinito. Es esa adoración perpetua que hace que desde el hombre existe, no cese de hablar. Esto merece ser leído o no. Lo merece, así que voy a retroceder. La escena es pues interminable como el lenguaje. Es el lenguaje mismo capturado en su infinito. Es esa adoración perpetua que hace que desde que el hombre existe no cese de hablar. Lo que X tenía de bueno era que no exploraba jamás la frase que le era dada. Por una suerte de ascesis rara, no se aprovechaba del lenguaje. 4. Ninguna escena tiene un sentido. Ninguna progresa hacia un esclarecimiento o una transformación. La escena no es ni práctica ni dialéctica. Es lujosa, ociosa, tan inconsecuente como un orgasmo perverso. No marca, no mancha. Paradoja. En Sade la violencia ya no marca. El cuerpo es instantáneamente restaurado por nuevos desgastes, incesantemente derrengada, alterada, lacerada. Justine está siempre fresca, íntegra, descansada. Así ocurre con el participante de las escenas. Renace de la escena pasada como si nada hubiera ocurrido, por la insignificancia de su ajetreo. La escena recuerda el vómito romano. Me excito en la campanilla, me excito con la discusión, vomito una oleada de argumentos hirientes y después tranquilamente me pongo nuevamente a comer. 5. Insignificante. La escena lucha sin embargo con la insignificancia. Todo participante de una escena sueña con tener la última palabra. Hablar, el último, concluir, es dar un destino a todo lo que se ha dicho. Es dominar, poseer, dispensar, asestar el sentido. En el espacio de la palabra, lo que viene último ocupa un lugar soberano, guardado de acuerdo con un privilegio regulado por los profesores, los presidentes, los jueces, los confesores. Todo combate del lenguaje. Maché de los antiguos sofistas, disputatio de los escolásticos, se dirige a la posición de ese lugar. Mediante la última palabra voy a desorganizar, a liquidar al adversario, voy a infligirle una herida mortal. Voy a reducirlo al silencio, voy a castrarlo de toda palabra. La escena se desarrolla con vistas a este triunfo. No se trata de ningún modo de que cada réplica concurra a la victoria de una verdad y construya poco a poco esta verdad, sino solamente de que la última réplica sea la buena. Es el último golpe de dados lo que cuenta. La escena no se parece en nada a un juego de ajedrez, sino más bien a un juego de sortija. No obstante, el juego es aquí revertido, puesto que la victoria corresponde a aquel que logra tener el anillo en su mano en el momento mismo en que el juego se detiene. La sortija corre a todo lo largo de la escena. La victoria permanece al que capture a ese pequeño animal cuya posesión asegurará la omnipotencia, la última réplica.
En Werther, la escena se ve coronada por un chantaje. «Déjame todavía un poco de reposo, todo se arreglará», dice Werther a Carlota, con un tono quejumbroso y amenazante. Es decir, pronto te verás desembarazada de mí. Proposición signada de goce, puesto que es precisamente fantasmada como una última réplica. Para que el sujeto de la escena se provea de una última palabra verdaderamente premonitoria, se necesita nada menos que el suicidio. Mediante el anuncio del suicidio, Werther se convierte inmediatamente en el más fuerte de los dos, de lo cual se deriva una más que solo la muerte puede interrumpir la frase, la escena. ¿Qué es un héroe? Aquel que tiene la última réplica. ¿Se ha visto alguna vez un héroe que no hable antes de morir? Renunciar a la última réplica, rechazar la escena, revela pues una moral antiheroica. Es la de Abraham. Hasta el final del sacrificio que se le ordena, no habla. O más aún, respuesta más subversiva, por menos cubierta, el silencio es siempre un hermoso paño. Se reemplaza la última réplica por una pirueta incongruente. Es lo que hizo ese maestro zen que por toda respuesta a la solamente pregunta ¿quién es Buda?, se quitó las sandalias, las puso sobre su cabeza y se fue. Disolución impecable de la última réplica, dominio del no dominio. ¡Ay, es bellísimo! Muy bien. Ok, déjame respirar antes de continuar. El próximo es el gasto, que es una maravilla. El capítulo se titula La exuberancia. Gasto. Figura mediante la cual el sujeto amoroso titubea y busca a la vez situar el amor en una economía del puro gasto, de la pérdida por nada. 1. Alberto, personaje plano, moral, conforme, decreta, siguiendo a tantos otros, que el suicidio es una cobardía. Para Werther, por el contrario, el suicidio no es una debilidad, puesto que procede de una tensión. Oh, querido mío, si tensar todo el ser es dar prueba de fuerza, ¿por qué una tensión demasiado grande sería debilidad? El amor-pasión es, pues, una fuerza. Esa violencia, esta férrea, indómita pasión, algo que puede recordar la vieja noción de ishus, energía, tensión, fuerza de carácter, y más cerca de nosotros, la de gasto. Esto debe ser recordado, si se quiere, entrever la fuerza transgresiva del amor-pasión, la asunción de la sentimentalidad como fuerza extraña. La sentimentalidad como fuerza extraña. 2. En Werther, en cierto momento, dos economías se oponen. Por una parte está el joven enamorado que prodiga sin cuento su tiempo, sus facultades, su fortuna. Por la otra está el filisteo, el funcionario, que le da la lección. Distribuye tu tiempo, calcula bien tu fortuna, etc. Por un lado está el enamorado Werther que gasta cada día su amor sin espíritu de reserva y de compensación, y por el otro está el marido Alberto que cuida su bienestar, su felicidad. En un caso una economía burguesa del hartazgo, en el otro una economía perversa de la dispersión, del despilfarro, del furor. Un lord, después de un obispo inglés, reprochando a Goethe la epidemia de suicidios provocados por Werther, a lo que Goethe respondió en términos propiamente económicos:
Vuestro sistema comercial ha hecho, por cierto, miles de víctimas. ¿Por qué no tolerarle algunas a Werther? 3. El discurso amoroso no está desprovisto de cálculos. Razono, a veces evalúo, ya sea para obtener esta satisfacción, para evitar aquella herida, o bien para representarle interiormente al otro. En un movimiento de humor, el tesoro de ingeniosidades que dilapido por nada en su favor. Ceder, ocultar, no herir, entretener, convencer, etc. Pero estos cálculos no son sino impaciencias. No hay idea alguna de un beneficio final. El gasto está abierto hasta el infinito. La fuerza deriva sin meta. El objeto amado no es una meta, es un objeto cosa, no es un objeto término. 4. Cuando el gasto amoroso se afirma continuamente, sin freno, sin pausa, se produce esa cosa brillante y rara que se llama exuberancia y que es igual a la belleza. La exuberancia es la belleza. La cisterna contiene la fuente desbordada. La exuberancia amorosa es la exuberancia del niño cuyo despliegue narcisista, cuyo goce múltiple, nada todavía contiene. Esta exuberancia puede estar atravesada de tristezas, depresiones, movimientos suicidas, porque el discurso amoroso no es un promedio de estados, pero semejante desequilibrio forma parte de esa economía negra que me marca con su aberración y, por así decirlo, con su lujo intolerable. Muy bien. Muy bien. Traje azul y chaleco amarillo. Este es la indumentaria. Todo afecto suscitado o mantenido por las prendas que el sujeto viste en el encuentro amoroso o que usa con la intención de seducir al objeto amado. 1. Ante una cita que me exalta, hago cuidadosamente mi arreglo personal. Esta palabra no tiene más que sentidos graciosos. Sin hablar del uso escatológico, designa también los aprestos a los que se somete al condenado a muerte antes de conducirlo al cadalso, o también la membrana grasosa y clara que se utiliza en las carnicerías y en las tiendas de embutidos para cubrir ciertas piezas. Es como si al final de toda toilette, inscrito en la exclamación que suscita, hubiera siempre el cuerpo muerto, embalsamado, barnizado, engalonado de la manera de una víctima. Trajeándome, adorno lo que fracasará del deseo. Trajeándome, adorno lo que fracasará del deseo. 2. Sócrates. Me he embellecido para ir a la casa de tan bello joven. Debo parecerme a quien amo. Postulo, y eso es lo que me hace gozar, una conformidad de esencia entre el otro y yo. Imagen, imitación. Hago la mayor parte de las cosas posibles como el otro. Quiero ser el otro, quiero que él sea yo, como si estuviéramos unidos, encerrados en una misma bolsa de piel, no siendo la vestimenta sino el envoltorio liso de esa materia coalescente de la que está hecho mi imaginario amoroso. 3. Werther. Me ha costado bastante decidirme finalmente a no ponerme más el muy sencillo traje azul que llevaba cuando bailé con Carlota por primera vez.
pero terminó por ser solo pasado. Me hice hacer uno, por lo demás sumamente parecido. Es con esa indumentaria, traje azul y chaleco amarillo, que Werther quiere ser enterrado y que se le encuentra en trance de morir en su cuarto. Cada vez que se pone esa indumentaria, con la que morirá, Werther se disfraza. ¿De qué? De enamorado, encantado. Recrea mágicamente el episodio del rapto, ese momento en que se ha visto sorprendido por la imagen. Esa indumentaria azul lo encierra tan fuertemente en el mundo a su alrededor que el mundo a su alrededor queda abolido. Nada más que nosotros, dos. Por su medio Werther se forma un cuerpo de niño, donde Falo y madre están juntos, sin nada más allá. Este vestuario perverso ha sido usado en toda Europa por los fans de la novela, bajo el nombre de traje de Werther. El que viene es una maravilla, por supuesto, es el que está dedicado al loco y a la locura en el discurso amoroso. Se titula Estoy loco. Loco. El sujeto amoroso es atravesado por la idea de que está o se vuelve loco. 1. Estoy loco de estar enamorado. No lo estoy de poder decirlo. Desdoblo mi imagen. Insensato ante mis propios ojos, conozco mi delirio, simplemente irrazonable a los ojos de los demás, a quienes relato muy juiciosamente mi locura. Consciente de esta locura, dando explicaciones acerca de ella. Werther encuentra un loco en la montaña. En pleno invierno quiere recoger flores para Carlota, a quien ha amado. Este hombre, en los tiempos en que estaba en el manicomio, era feliz. No sabía nada de sí mismo. Werther se reconoce a medias en el loco de las flores, loco de pasión, como él, pero privado de todo acceso a la felicidad supuesta de la inconsciencia, sufriente por haber malogrado incluso su locura. 2. Se cree que todo enamorado está loco, pero se imagina un loco enamorado. De ningún modo. No tengo derecho más que a una locura pobre, incompleta, metafórica. El amor me vuelve como loco, pero no me pongo en relación con lo sobrenatural. No hay en mí nada sagrado. Mi locura, simple sin razón, es plana, hasta invisible, por lo demás totalmente recuperada por la cultura. No da miedo. No obstante, es en el estado amoroso donde algunos sujetos razonables adivinan de pronto que la locura está ahí, que es posible y está muy cerca, una locura en la que el propio amor zozobraría. 3. Desde hace 100 años se considera que la locura literaria consiste en esto: yo es otro. La locura es una experiencia de despersonalización. Para mí, sujeto amoroso, es todo lo contrario. Es a causa de convertirme en un sujeto, de no poder sustraerme a hacerlo, que me vuelvo loco. Yo no soy otro. Es lo que compruebo con pavor. Cuento zen. Un viejo monje está ocupado a pleno sol en desecar hongos. ¿Por qué no hace que lo hagan otros? Otro no es yo y yo no soy otro. Otro no puede hacer la experiencia de mi acción. Yo debo hacer la experiencia de desecar los hongos. Soy indefectiblemente yo mismo y es esto en lo que radica mi estar loco. Estoy loco puesto que consisto. 4. Es loco aquel que está limpio de todo poder. ¿Cómo? ¿Acaso el enamorado no conoce ninguna excitación de poder?
El sometimiento es, no obstante, asunto mío, sometido, queriendo someter. Experimento a mi manera la ambición de poder, la libido dominandi. Es que no dispongo, como los sistemas políticos, de un discurso bien construido, es decir, sólido, ágil, articulado. Sin embargo, ahí está mi singularidad. Mi libido está absolutamente encerrada. No habito en ningún otro espacio que el duelo amoroso, ni un ápice de exterior, y por lo tanto ni un ápice de sentido gregario. Estoy loco, no porque sea original, burdo ardid de la conformidad, sino porque estoy separado de toda socialidad. Si los demás hombres son siempre, en grados diversos, militantes de algo, yo no soy soldado de nada, ni siquiera de mi propia locura. Yo no socializo, como se dice de aquel otro al que no simboliza. Puede reconocerse aquí la escisión muy singular que deslinda en el enamorado la voluntad de dominio, de la que está marcada la calidad de su fuerza, de la voluntad de su poder, de lo que está extenta. Muy bien. Ok, amigos. El penúltimo de la sesión está dedicado a lo obsceno del amor. Obsceno. Desacreditada por la opinión moderna, la sentimentalidad del amor debe ser asumida por el sujeto amoroso como una fuerte transgresión, que lo deja solo y expuesto por una inversión de valores. Es pues esta sentimentalidad lo que construye hoy lo obsceno del amor. Esto es fantástico. 1. Ejemplo de obscenidad. Cada vez que aquí mismo se emplea la palabra amor, la obscenidad cesaría si se dijera en tono de burla, el amor. O incluso, velada en la ópera, un pésimo tenor hace aparición en escena para decir su amor a la mujer que ama y que está a su lado, se planta frente al público. Yo soy este tenor, como un burdo animal, obsceno y estúpido, vivamente iluminado por una luz de vitrina. Declamo un aria muy puesta en código, sin mirar a quien amo y a quien se supone que me dirijo. O, todavía, sueño, doy un curso sobre el amor. El auditorio es femenino, algo maduro, soy Paul Geraldine. O de nuevo, le pareció que la palabra amor no ganaba nada siendo tantas veces repetida. Por el contrario, esas dos sílabas acabaron por parecerle muy repugnantes. Se hallaban asociadas a una imagen como de leche aguada o algo blanco azulado, dulzón. O en fin, mi amor es un órgano sexual de una sensibilidad inaudita, que vibraría haciéndome lanzar gritos atroces, los gritos de una eyaculación grandiosa pero insoportable, presa del don extático que el ser hace de sí mismo, en tanto que víctima desnuda, obscena, ante las grandes carcajadas de las prostitutas. Ese es Bataille. Tomaré para mí el desprecio con el que se abruma todo patos, en otro tiempo, en nombre de la razón, para que una producción tan apasionada, dice Lessing de Wetter, no haga más mal que bien. ¿No creen ustedes que le sería necesaria una pequeña peroración muy fría? Hoy, en nombre de la modernidad que requiere un sujeto como tal que sea generalizado, la verdadera música popular, la música de las masas, la música plebeya, está abierto a todos los despliegues de las subjetividades de grupo, no ya la subjetividad única,
a la bella subjetividad sentimental del sujeto aislado. Daniel Charles. 2. Di con un intelectual enamorado. Este es fantástico. Para él, asumir, no reprimir la extrema tontería, la tontería desnuda de su discurso, es lo mismo que para el sujeto bataillano desnudarse en un lugar público. Es la forma necesaria de lo imposible y de lo soberano. Una abyección tal que ningún discurso de la transgresión puede recuperarla y que se expone sin protección al moralismo de la antimoral. De ahí que juzgue a sus contemporáneos como otros tantos inocentes. Lo son los que censuran la sentimentalidad amorosa en nombre de una nueva moral. El sello distintivo de las almas modernas no es la mentira, sino la inocencia encarnada en el moralismo falso. Hacer en todas partes el descubrimiento de esta inocencia tal vez sea el aspecto más repulsivo de nuestro trabajo. Ese es Nietzsche. Inversión histórica. No es ya lo sexual lo que es indecente, es lo sentimental, censurado en nombre de lo que no es en el fondo más que otra moral. Me encanta esto. 3. El enamorado delira. Desplaza el sentimiento de los valores. Pero si delirio es tonto, ¿hay algo más tonto que un enamorado? Tan tonto que nadie osa formular públicamente su discurso sin una seria meditación, novela, teatro o análisis, con pinzas. El daimon de Sócrates, aquel que hablaba primeramente en él, le soplaba: no, mi daimon es por el contrario mi tontería, como el asno nietzscheano, digo sí a todo en el campo de mi amor. Me obstino, rechazo el aprendizaje, repito la misma conducta, no se me puede educar y yo mismo no lo puedo hacer. Mi discurso es continuamente irreflexivo. No sé ordenarlo, graduarlo, disponer los enfoques, las comillas. Hablo siempre en primer grado. Me mantengo en un delirio prudente, ajustado, discreto, domesticado, trivializado por la literatura. La tontería es ser sorprendido. El enamorado lo es incesantemente. No tiene tiempo de transformar, de saber de qué se trata, de proteger. Tal vez conozca su tontería, pero no la censura. Más aún, su tontería actúa como un clivaje, como una perversión. Es tonto, dice, y sin embargo es cierto. 4. Todo lo que es anacrónico es obsceno. Como divinidad moderna, la historia es represiva. La historia nos prohíbe ser inactuales. Del pasado no soportamos más que la ruina, el monumento, el kitsch o el retro, que es divertido. Reducimos ese pasado a su sola rúbrica. El sentimiento amoroso está pasado de moda, de modé, pero ese de modé no puede ni siquiera ser recuperado como espectáculo. El amor cae fuera del tiempo. Interesante. Ningún sentido histórico, polémico, puede serle conferido. Es en esto que es obsceno. 5. En la vida amorosa, la trama de los incidentes es de una increíble futilidad, y esta futilidad, unida a la mayor formalidad, es sin duda inconveniente. Cuando imagino seriamente suicidarme por una llamada telefónica que no llega, se produce una obscenidad tan grande como cuando en Sade el Papa sodomiza a un pavo. Pero la obscenidad sentimental es menos extraña, y eso es lo que la hace más abyecta.
Nada puede superar el inconveniente de un sujeto que se hunde porque su otro adopta un aire ausente. Mientras existen todavía tantos hombres en el mundo que mueren de hambre, mientras tantos pueblos luchan duramente por su libertad, etc. 6. La carga moral decidida por la sociedad para todas las transgresiones golpea todavía más hoy la pasión que el sexo. Todo el mundo comprenderá que X tenga enormes problemas con su sexualidad, pero nadie se interesará en los que Y pueda tener con su sentimentalidad. El amor es obsceno porque precisamente pone lo sentimental en el lugar de lo sexual. Ese viejo nené sentimental que moriría bruscamente en estado amoroso parecería tan obsceno como el presidente Félix Fauré atacado de congestión al lado de su amante. Nous Deux, la revista, es más obscena que Sade. 7. La obscenidad amorosa es extrema. Nada puede concentrarla, darle el valor fuerte de una transgresión. La soledad del sujeto es tímida, carente de todo decoro. Ningún Bataille le dará una escritura a ese obsceno. El texto amoroso, apenas un texto, está hecho de pequeños narcisismos, de mezquindades psicológicas, carece de grandeza o su grandeza. Pero ¿quién socialmente está allí para reconocerla? Es la de no poder alcanzar ninguna grandeza, ni siquiera la del materialismo bajo. Es pues el momento imposible en que lo obsceno puede verdaderamente coincidir con la afirmación. El amén, el límite de la lengua. Todo obsceno decible como tal no puede ya ser el último grado del obsceno. Yo mismo diciéndolo, aunque sea a través del parpadeo de una figura, soy ya recuperado. Muy bien. Y el último, para el día de hoy, es la saciedad. Este capítulo se titula Todas las voluptuosidades de la tierra y es hermoso. Saciedad o colmo. El sujeto plantea con obstinación el anhelo y la posibilidad de una satisfacción plena del deseo implicado en la relación amorosa y de un éxito sin falla, y como eterno de esta relación, imagen paradisíaca del soberano bien, dable y aceptable. 1. Ahora bien, tomad todas las voluptuosidades de la tierra, fundidas en una sola voluptuosidad, y precipitadla íntegra sobre un solo hombre. Todo eso no será nada comparado con el goce del que hablo. La saciedad es, pues, una precipitación. Algo se condensa, echa raíces en mí, me fulmina. ¿Qué es lo que me llena así? ¿Una totalidad? No. Algo que partiendo de la totalidad llega a extenderla. Una totalidad sin remanente, una suma sin excepción, un lugar sin nada al costado. Mi alma no está solamente repleta, sino desbordada. Mi alma no está solamente repleta, sino desbordada. Colmo, estoy colmado, acumulo, pero no me detengo en el nivel de la falta, produzco un exceso, y es en este exceso que sobreviene la saciedad. El exceso es el régimen de lo imaginario. En cuanto no estoy en el exceso, me siento frustrado.
Para mí, justo quiere decir no suficiente. Conozco finalmente ese estado en que el goce rebasa las posibilidades que había vislumbrado el deseo. Milagro, dejando tras de mí toda satisfacción. Ni ahito ni harto, sobrepaso los límites de la saciedad y en lugar de encontrar el asco, la náusea o incluso la embriaguez, descubro la coincidencia. La desmesura me ha conducido a la mesura, me ajusto a la imagen. Nuestras medidas son las mismas, exactitud, precisión, música. He terminado con el no suficiente. Vivo entonces la asunción definitiva de lo imaginario, su triunfo. Vivo entonces la asunción definitiva de lo imaginario, su triunfo. Saciedades. No se las menciona. De modo que, falsamente, la relación amorosa parece reducirse a una larga queja. Es que si es inconsecuente hablar mal de la desdicha, en cambio en la felicidad parecería culpable de estragar su expresión. El yo no discurre sino herido. Cuando estoy colmado o recuerdo haberlo estado, el lenguaje me parece pusilánime. Soy transportado fuera del lenguaje. Es decir, fuera de lo mediocre, fuera de lo general. Se produce un encuentro que es intolerable a causa del gozo, y a veces el hombre queda reducido en él a nada. Es lo que llamo el transporte. El transporte es el gozo de lo que no se puede hablar. Esta es una cita de Rusbrock, que merece ser leída de nuevo. Se produce un encuentro que es intolerable a causa del gozo, y a veces el hombre queda reducido en él a nada. Es lo que llamo el transporte. El transporte es el gozo del que no se puede hablar. 2. En realidad, poco me importan mis oportunidades de ser realmente colmado. No veo inconveniente en que sean nulas. Solo brilla indestructible la voluptuosidad de saciedad. Por esa voluntad me abandono. Formo en mí la utopía de un sujeto sustraído al rechazo. Soy ya ese sujeto. Tal sujeto es libertario. Crece en el soberano bien. Es tan loco como cree en el soberano mal. Heinrich von Ofterdingen es filosóficamente de la misma naturaleza que Julieta de Sade. Saciedad quiere decir abolición de las herencias. El gozo no tiene ninguna necesidad de herederos o de niños. El gozo se quiere él mismo, quiere la eternidad, la repetición de las mismas cosas, quiere que todo permanezca eternamente igual. El enamorado colmado no tiene ninguna necesidad de escribir, de transmitir, de reproducir. Esa cita es de Nietzsche. Y la pasada es de Novalis. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la lectura de esta noche. Gracias por acompañarme. Pronto creo que vamos a lograr terminar el libro. Creo que un par de años más, vamos a ver. Gracias a los que me han acompañado varios años seguidos, y los que no, pues bienvenidos. Igual los espero para las próximas lecturas de Apuntes sobre el hastío. Y bueno, este video lo van a poder encontrar, para los que llegaron o se unieron luego, en mi canal de YouTube, o por aquí por Instagram también va a quedar colgado. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Voy a ver cómo tranco esto, no estoy segura. Gracias. Chao.